Hola alumnos, bienvenidos al módulo 4, donde vamos a trabajar el primer concepto central, que es el de factor de ajuste. Las operaciones financieras, como ustedes ya saben, es una operación a través del tiempo y que eso genera riesgo de disminución del poder adquisitivo por cuestiones, por ejemplo, de inflación. Entonces, muchas de las operaciones se tienen que ajustar por el crecimiento de los precios. Ahí aparece el concepto de factor de ajuste. Entonces, para comenzar a trabajar con este concepto, tenemos que ir hacia cómo se calcula la inflación para después ajustar las variables que yo quisiera por inflación. Entonces, vamos a encontrar los índices de precios, que ustedes conocen que hay varios, ya deben haber estudiado. Por ejemplo, ¿cuáles serían los índices de precios más conocidos? Tenemos el índice de precio al consumidor, que de hecho su crecimiento genera el concepto de inflación. También tenemos conceptos del índice de precios mayoristas y otro índice que es muy común, que es utilizado para ajustar variables, es el índice de costo de la construcción. En este caso vamos a obtener un índice de precios por la metodología de Laspers y de Pasch con siguientes datos, ¿sí? Con los datos que aparecen ahí en la tabla. Tenemos 2 años y 2 bienes. Para cada bien tenemos el dato del precio y la cantidad. Entonces, ¿cuál sería el índice de precios siguiendo la fórmula de Laspers y cuál sería la fórmula de Pasch? Antes de entrar al tema de los cálculos, me gustaría preguntarles cuál es la diferencia entre estas dos metodologías, la de Laspers y la de Pasch. La diferencia es que en Laspers uno va a tomar la canasta del periodo base, ¿sí? Es decir, la canasta de bienes del periodo base. Mientras que en el índice de Pasch yo voy a contemplar la canasta del año actual. Entonces, el índice de precio de Laspers se obtiene de acuerdo a un cociente donde en el numerador voy a tener el valor de la canasta a precios actuales de la canasta del año base. Y en el denominador voy a tener el valor de la canasta del periodo base. Entonces yo comparando entre el numerador y el denominador, es decir, si el numerador es más alto que el denominador, me está diciendo que los precios han crecido. Si ustedes observan la fórmula de Laspers, la única diferencia que tienen es los precios, ¿sí? Porque las cantidades son siempre las mismas, son las del periodo base. Entonces, si calculan el índice de precios siguiendo Laspers, saben que el año 0 sería tomado como año base, siempre asume el valor de 100, entonces tendría sentido calcular para el año 1. En ese caso, tenemos que para el año 1 un valor de índice de precios de 113,86. Fíjense que tanto en el numerador como en el denominador la cantidad es siempre la misma, ¿sí? 125 para el bien A y 12 para el bien B. En cambio, en Pasch lo que me hace es actualizar la canasta periodo tras periodo. Todos los años hay que actualizar la canasta. Entonces, la diferencia entre uno y otro es la canasta, ¿sí? Pero ambos me miden la evolución de los precios, ¿sí? La diferencia entre el numerador y el denominador está dado en los precios. Si crece ese cociente es porque están creciendo los precios. Si ustedes calculan por Pasch, me va a quedar que el índice de precios es 113,08. Nuevamente, si observan ese ratio, ese cociente, la canasta en Pasch también es constante, simplemente que ahora yo tengo la canasta del periodo actual. Si bien el índice de Pasch es más completo que el de Laspers, uno siempre piensa que las canastas se van actualizando, tiene mucha dificultad en el tema del relevamiento. Es muy costoso actualizar la canasta de bienes, imagínense para un país encontrar cuál es la canasta consumida por una familia representativa, ¿sí? Es un costo de relevamiento importante. Una vez que tenemos los dos índices, habría que encontrar la inflación, ¿sí? ¿Cómo encontramos la inflación? La inflación es la tasa de crecimiento justamente de estos índices. Bajo el sistema, bajo la metodología de Laspers,
la inflación es de 13,86%, mientras que la inflación bajo PAYS es 13,08%. Bien, y una actividad ya para ir cerrando. En base a un individuo compró un departamento financiado a 5 años, cuya cuota se ajusta a la evolución del índice de costo de la construcción, ¿sí? Ahora la cuota no va a ser constante, sino que va a depender del valor de la construcción. Supongan los datos que ahí están viendo en pantalla, tienen el valor de la cuota y tienen el índice de costo de la construcción. Para el mes 0 la cuota es de 8.400 y para el mes 0 el índice de costo de la construcción es 112. ¿Cómo obtienen el valor de la cuota para el mes 1? Van a tener que actualizar por ese índice de precios, es decir, va a ser los 8.400 que uno pagaba por el índice de precios del mes 1 dividido el índice de precios del mes 0. De esa forma yo le agrego la inflación a la cuota. De la misma manera podría obtener para el mes 2 si yo tengo el dato del índice de costo de la construcción de ese mes 2, ¿sí? Entonces, para el mes 2 voy a tener que va a ser la cuota de 8.700 por 121 dividido 116. De esa manera incorporo la inflación a la cuota. Entonces, ya hemos trabajado con el concepto de factor de ajuste. Ahora ustedes van a tener que ir completando una tabla y van a practicar ajustar por inflación en la siguiente actividad. En pantalla observan la resolución incompleta de la actividad. Ustedes deberían haber actualizado la cuota con el índice de costo de la construcción. Ahí tienen el dato de la primera actualización, que es el mes de abril, y abajo el cálculo que deberían haber realizado. Y el ingreso mensual tendrían que haberlo actualizado a través del índice de precio al consumidor. El concepto que vamos a trabajar ahora es el de la tasa de interés real. La tasa de interés real, ¿por qué aparece? Aparece cuando existen contextos inflacionarios. En el contexto inflacionario, la inflación reduce el rendimiento nominal, por lo tanto aparece este concepto de interés real. Entonces, me gustaría que reflexionen una frase de Sturzenegger que dice lo siguiente: necesitamos tasas de interés reales positivas para bajar la inflación, pero las necesitamos en estado estacionario porque la única manera de tener créditos es que haya alguien que quiera ahorrar en el sistema, en el sector financiero, ¿sí? Presidente del Banco Central. Ahora me gustaría que reflexionen esta frase, ¿por qué están pidiendo tasas de interés reales? ¿Por qué hace esa aclaración de reales? Hacer hincapié en lo que es real. Acá justamente el economista está diciendo que las tasas de interés deben ser reales para que haya interés en ahorrar. Si no hay ahorro, no va a haber préstamos, ¿sí? Porque los préstamos surgen del ahorro que hace la sociedad. Si hay intereses reales, significa que las tasas de interés nominales tienen que ser más altas que la inflación. El ahorrista tiene interés de dejar su dinero excedente en el sistema financiero, si no, no le va a convenir. Entonces, justamente como necesidad de política económica, está pidiendo tasas de interés reales para incentivar el ahorro y ese ahorro se vaya hacia los préstamos. Bien, otra actividad que vamos a trabajar es la diferente impacto que tiene la tasa de interés real si
es ahorrista la persona o si es deudor. Entonces la situación sería de una persona que deposita 1.000 pesos a una tasa nominal del 10%, mientras que otra persona recibe un préstamo también de 1.000 pesos con una tasa nominal del 10%. Ambos compran televisores cuyo precio promedio es 200 pesos y una inflación del 37,5%. ¿Cómo afecta al deudor y cómo afecta al ahorrista o al acreedor? Entonces veamos el caso del ahorrista, ¿sí? Del acreedor. Otorgó un préstamo por 1.000 pesos, entonces si la tasa de interés es del 10%, ¿cuánto va a recibir en el futuro? Va a recibir 1.100, ¿sí? Los 1.000 pesos que tenía antes más los 100 pesos de intereses. Pero ¿qué poder adquisitivo tiene? Supongamos y simplifiquemos que solo ese dinero lo destina para comprar televisores. Los televisores en el primer momento salen 200 pesos. Entonces su poder adquisitivo, esos 1.000 pesos, pueden transformarse en 5 televisores, ¿sí? La cantidad de dinero dividido los precios. Ahora, si la inflación es del 37,5%, los precios pasaron a ser 275. Él tuvo una ganancia nominal de 100 pesos, es decir, pasó de 1.000 a 1.100. Pero los precios han crecido también. ¿Cuánto es su poder adquisitivo? En este caso, su poder adquisitivo se representa en 4 televisores. Por más que haya ganado nominalmente, ha perdido en términos reales, ¿sí? Compra menos bienes de lo que compraba en la situación inicial. Este caso, ¿cuándo se da? Se da cuando la inflación es más alta que la tasa de interés nominal, ¿sí? En este caso, 10% era la tasa de interés nominal y la inflación es de 37,5%. Entonces ahí, cuando sucede esto, el ahorrista termina recibiendo menos en términos reales, por más que nominalmente reciba más. Pero si lo vemos desde el lado del deudor, la situación va a cambiar, porque ahora tenemos que devuelve menos en términos reales. Nominalmente tenía una deuda de 1.000 pesos y tiene que pagar 1.100, ¿sí? Nominalmente va a pagar más, pero en términos reales tenía una deuda de 5 televisores y ahora termina teniendo una deuda en 4 televisores, ¿sí? En términos reales está devolviendo menos. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés real de esta operación? Y la calculan bajo la siguiente expresión, donde yo tengo 1 más la tasa de interés nominal, dividido 1 más la tasa de inflación, todo eso restado por 1. Si lo quiero en porcentaje, lo voy a multiplicar por 100. Bien, entonces ya hemos trabajado con el concepto de tasa de interés real. Ahora van a tener que realizar una actividad donde deben calcular las tasas de interés reales y después concluir si ese resultado es conveniente para el deudor o es conveniente para el acreedor o es indiferente. Las claves de respuestas se observan en pantalla. Tienen el dato calculado de la tasa de interés real de la primera situación, donde obtienen una tasa de interés real negativa de 12,6%. Y después tienen la conclusión para la situación número 3, donde coincide la tasa de interés nominal con la tasa de inflación. Entonces esa tasa real que tienen que haberla obtenido no favorece ni al deudor ni al acreedor. El tercer concepto que vamos a trabajar es el de préstamos bancarios. En esta parte de la materia, que ya es la última, vamos a analizar las fuentes de financiamiento que tienen las empresas a través del canal bancario
y a través del canal bursátil, ¿sí? Que va a ser el próximo concepto central. Entonces, dentro del canal bancario, lo principal que tenemos son los préstamos bancarios, ¿sí? Que existen de distintas tipologías. Ahora ustedes van a observar en un video donde van a encontrar las ventajas y las desventajas de los créditos a tasa fija y las tasas variables que está aplicado a Europa, pero que tranquilamente se asimila a la Argentina, las ventajas y las desventajas. Ahora, pensando en los préstamos a las personas, el más difundido es, uno de los más difundidos, mejor dicho, son los préstamos hipotecarios. Generalmente la documentación que se tiene que presentar en los préstamos es muy similar y va a depender según la condición laboral en la que esté el trabajador. Por ejemplo, depende de si es un empleado en relación de dependencia, si es un contratado, o sea, por locación de servicio, que es lo que es el monotributista, o lo que son los autónomos. Entonces, como requisito general, siempre el banco va a buscar averiguar la identidad, ¿sí? Los bancos tienen un problema de riesgo moral, es decir, que no saben a quién le va a prestar, tienen que asegurarse de antemano de chequear que la persona a la que le van a dar el dinero sea lo más confiable posible. Porque una vez que se le otorga el préstamo, ya el banco perdió, ya no lo va a poder recuperar de forma fácil. Esa asimetría de información que tienen los bancos se llama riesgo moral. Por eso muchas veces las entidades bancarias suelen pedir demasiados papeles para cubrirse de lo que se llama ese problema de riesgo moral. Entonces, como requisito general van a tener que presentar los DNI y algún resumen de tarjeta de crédito, ¿sí? Para saber en cómo está endeudado ese individuo y si tiene capacidad de devolución. Generalmente la relación cuota-ingreso es del 30%. Algunos hasta admiten el 40%. Después, para los empleados, es que serían como los más fáciles de chequear, de comprobar. Les piden los recibos de sueldo, que el empleador le haya hecho los aportes y las constancias de ANSES y la constancia de inscripción laboral, el CUIL. Para los contratados monotributistas y a los de locación de servicio, le van a pedir, si hay contrato, mejor, si no, la constancia de inscripción en el monotributo y la constancia de quit. Son los más débiles desde el punto de vista de interés por el banco porque son riesgosos, cualquiera puede darse de alta en un monotributo, no tienen facilidad para chequearlos. Muchos de los bancos saltean este requisito con una constancia de ingresos por parte de un contador público, ¿sí? Entonces el contador se encarga de revisar el facturero del monotributista y chequear qué ingresos tiene. Entonces con esa validación los bancos pueden ser un poco más permeables a entregarles préstamos de largo plazo a monotributistas. Y después están los autónomos, que ya son personas que tienen ingresos más altos, que ya declaran IVA y ganancias, entonces son más sólidos para la hora de prestar, de recibir un préstamo. Y si estaríamos hablando de créditos hipotecarios, ya se pide documentación de la vivienda a la que uno va a adquirir, ¿sí? Los planos, las escrituras, y si fuese un departamento,
el reglamento de copropiedad. Bien, entonces ahora hemos terminado con el concepto. Les propongo que realicen una actividad donde ustedes van a tener que ir armando un glosario, es decir, asignando las definiciones a los conceptos que les vaya apareciendo. Bien, en la tabla están observando las respuestas de forma incompleta. En este caso les aparece la definición para las líneas de crédito comprometida y para los periodos de limpieza. El cuarto concepto que vamos a desarrollar es sobre las emisiones, ¿sí? Las emisiones que pueden hacer las empresas en búsqueda de financiamiento. Ya hemos visto el financiamiento a través de la parte bancaria, ahora aparece el financiamiento a través de la parte bursátil. Entonces yo les haría algunas preguntas: ¿cómo es ese proceso de emisión? ¿Quiénes actúan? ¿Y en qué espacio o ámbito lo realizan? En el video ustedes encontrarán las respuestas a las preguntas que yo les acabo de hacer. Los principales partícipes del mercado de valores son los emisores y los inversionistas. Así, los emisores pueden colocar por primera vez entre los inversionistas, mediante una oferta pública primaria, valores mobiliarios como acciones, instrumentos de corto plazo o bonos. A cambio, obtienen los recursos que necesitan. Cuando los emisores emiten acciones, los inversionistas adquieren participación en el capital de la empresa, en sus utilidades futuras en forma de dividendos, además de la posibilidad de participar en las decisiones de la compañía. Y cuando emiten instrumentos de corto plazo y bonos, los inversionistas reciben en unas fechas futuras preestablecidas una determinada cantidad de dinero bajo la forma de intereses, así como la devolución de su inversión inicial en un plazo menor o mayor a un año, según sea el caso. Para seguir trabajando, podríamos armar un esquema con el concepto ampliado de financiamiento. Ya hemos visto que el financiamiento se puede hacer a través de fuentes externas o de las utilidades que están teniendo las empresas, ¿sí? De la reinversión de esas utilidades. Dentro de las fuentes externas aparecen los dos conceptos centrales que hemos desarrollado, que son los préstamos bancarios, y hemos visto, el que estamos viendo ahora, son las emisiones. Entonces, ¿cuáles serían las emisiones que ustedes conocen que pueden emitir las empresas? Y tenemos por un lado las acciones, que es lo más conocido. Siempre se requiere de la autorización de la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? A través de la oferta pública. Tenemos las acciones, que es una renta variable, ¿sí? Un activo de renta variable. Después, ¿qué más podrían emitir las empresas? Podrían emitir bonos, ¿sí? Es otra forma de buscar financiamiento, generalmente son de renta fija. ¿Y qué otra forma? Y podría ser a través de los derivados, ¿sí? Cuando uno tiene opción de compra u opción de venta futura, ¿sí? Es comprar, por ejemplo, dólar a un determinado valor en el futuro. Cuando aparece ese futuro, se hace actualidad, uno puede ganar o puede perder. Bien, entonces ahora ya hemos concluido con todo el desarrollo del módulo. Les pongo a disposición la actividad integradora, que la tienen en su plataforma.
ahí podrán realizar un conjunto de actividades de manera de poder contemplar la totalidad de los contenidos del módulo.